Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, con videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Hoy es el final de Análisis 1 que se tomó en la Facultad de Exactas de Buenos Aires el 23 de diciembre de 2014, acá tienen la fecha. Y básicamente es un examen final, digamos, de 4 puntos. Incluye demostraciones y un par de cosas más, así que bueno, vamos a arrancar. En el primer punto tenemos una función de R2 en R, tal que el módulo de esa función es menor o igual que esta otra función, que podemos llamar o crear otra función que sea el módulo del producto de x por y más y cuadrado, por ejemplo, para todo xy en el plano, ¿no? En el perteneciente a R2. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Probar que f es diferenciable en el punto 0, 0 y hallar la ecuación del plano tangente al gráfico de f en el origen, que también es este punto, el 0, 0. ¿Okay? En el origen, digamos, del dominio de la función. Entonces, hay varios pasos para probar que una función es diferenciable. ¿Sí? Acá yo justamente tengo una hoja de teoría, pero para que ustedes vean frente a qué es lo que vamos a hacer frente a nosotros. Entonces, ¿cómo se prueba la diferenciabilidad de una función o cómo sabemos a ciencia cierta que una función es diferenciable, ¿no? Vamos a repasar un poquito. Fíjense, nosotros tenemos una función, por ejemplo, ¿no? Fíjense acá la definición 6. Tenemos una función que va de R2 a R, perdón. Su dominio se llama A, que es un conjunto abierto, y tenemos un punto x0, vector, si fíjense que acá está en negrita, perteneciente a ese conjunto abierto. ¿Okay? Que en este caso vendría a ser, en el caso de la función nuestra, el 0, 0. Entonces la función es diferenciable en ese punto si, digamos, al calcular este límite, ¿sí? Y esos dos números, existen esos dos números A y B, y este límite, así como está configurado, es igual a 0. ¿Cómo está hecho este límite? La función tendiendo hacia ese punto, la resta de la función versus la imagen en ese punto, y luego el producto de A y B con x menos x0 e y menos y0 respectivamente, sobre el módulo de x menos x sub 0. Es decir, si ustedes se preguntan de dónde viene esta definición, esto viene, digamos, de algo similar a lo que es el plano tangente, ¿sí? O la definición del plano tangente de una función en el punto. ¿Sí? Entonces, justamente hay toda una demostración, pero digo, si una función es diferenciable, tiene que cumplir con este requisito, ¿sí? Admite plano tangente y hay un par de cosas más que pueden ocurrir, como de hecho ocurre acá en las proposiciones que siguen. Fíjense en la proposición 7, de hallar o de existir esos números A y B, esos dos números van a ser las derivadas parciales de la función en ese punto. Lo más probable es que haya que sacarlas por definición porque digamos, la función va a estar armada de una forma tal que no sea posible sacarlas por cálculo directo. A lo mejor sí, pero no es la mayoría de los casos. Y fíjense lo que dice la definición 8, que si nosotros tenemos la función diferencial en ese punto, lo que llama el diferencial de la función en ese punto es una función definida por esta ecuación que ustedes ven acá, que básicamente es análogo a lo que ustedes ven en el diferencial de funciones de una sola variable, que básicamente es la distancia o la diferencia que hay entre la aproximación lineal de ese punto a la función y lo que la función efectivamente, o la imagen de la función efectivamente en el punto. Y esa aproximación lineal, esta ecuación que ustedes ven acá de L de x con los elementos de la imagen, la función en el punto y las derivadas parciales por x menos x0 y menos y0, no es otra cosa que la ecuación del plano tangente a la función en el punto. Es decir, que si la función es diferenciable, admite plano tangente y es lo que ustedes ven a continuación. Entonces, para probar que es diferenciable, vamos a recurrir a esta definición, pero vamos a hacerla por partes. Es decir, vamos a tratar de calcular A y B, que son las derivadas parciales. Vamos a tratar de probar la desigualdad, que nos dice el problema, ¿sí? Y después, una vez que tengamos todos los elementos juntos, vamos a volver a esta definición y vamos a ver qué es cómo se ensamblan todos esos conceptos para probar finalmente lo que pide el ejercicio. Entonces, vamos a ir acá, vamos a tratar de calcular primero las derivadas por definición
y luego la imagen de la función en el punto, ¿ok? Vamos a tratar de calcular cada uno. Por ejemplo, fíjense, vamos a tenerlo a mano. En este caso, nosotros tendríamos que tener, yo voy a copiar la definición, pero para que ustedes vean cómo sería la cuenta a realizar. Nosotros tendríamos límite de xy, ¿sí?, tendiendo al 0, 0. Esto nos debería quedar de f de xy, el punto genérico, menos f en el 0, 0, ¿sí?, todo esto menos a por x menos 0, o sea, el x sub 0 en este caso es el 0, ¿sí?, por eso lo estamos reemplazando directamente. Menos b por y menos 0, y todo esto sobre la norma de la resta de dos vectores, a saber, xy menos el 0, 0, norma de todo esto tiene que ser igual a 0, para que la función sea diferenciable, ¿no? O sea, vamos a probar que si es diferenciable, obviamente esto se va a cumplir. Entonces vamos a calcular cada elemento de este límite grande por separado. Por ejemplo, empecemos por acá, ¿no?, por el f del 0, 0. ¿Cuánto nos va a dar f de 0, 0? Bueno, en realidad lo que deberíamos hacer sería reemplazar la función en el punto, ¿ok? Y tratar de entender un poco qué es lo que ocurre. Fíjense, en este caso, f en 0, 0, fíjense que acá lo que dice es que f de x no nos está dando la imagen per se, sino que lo que nos está dando es una desigualdad. Entonces tenemos que plantearlo, o sea, la desigualdad que plantea es esta, ¿no?, que el módulo de la función en el punto nos está quedando menor o igual que el módulo de x por y más y al cuadrado. ¿Qué elemento, digamos, no tan obvio, pero muy útil puede surgir de este análisis? Fíjense que lo que nos está diciendo es que estamos hablando del módulo de una función. Entonces, el módulo por definición es mayor o igual que 0 siempre. Por ende, eso también lo podemos incluir dentro de la desigualdad. ¿Ok? O sea, es algo que está tácito, pero que sirve para lo que buscamos. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Que como no conocemos f, vamos a tener que probarlo de una forma, digamos, poco convencional, y a lo mejor vamos a tener que usar el teorema del sándwich o algún elemento que nos permita llegar a lo que queremos. Y eso es un poco el desafío del problema, ¿no? Si vamos a f de 0, 0, tendríamos que reemplazar acá los puntos x y correspondientes por 0, 0, ¿correcto? Eso, la desigualdad con 0 se va a mantener acá, y luego lo que habría que hacer sería reemplazar acá en la desigualdad con la otra función, ¿sí? En este caso, a esto podemos llamarle, si ustedes prefieren, como g de xy, por ejemplo, una función nueva pero que tenga esa forma. Entonces en este caso esto nos va a quedar como módulo de 0 por 0 más 0 al cuadrado, y esto, si ustedes observan, obliga a que f en 0, 0, o por lo menos su módulo, esté entre 0 y 0. O sea que eso, para que esto sea posible, la única opción es que la imagen de la función en 0, 0 efectivamente sea el valor 0. No hay, digamos, demasiada vuelta que darle acá. ¿Ok? Bien, vamos a ir calculando después cuáles son estos a y b. Habíamos dicho por definición que a era la derivada de la función respecto de x en el 0, 0. Y también habíamos dicho que b era la derivada de la función respecto de y evaluada en el 0, 0. Así que vamos a proceder a calcular cada una por separado. Entonces, por las dudas, vamos a tratar de calcularlas por definición, ¿sí? Porque ya les digo, no tenemos otros elementos que nos permitan a nosotros poder calcularlas de forma más fácil. Entonces, nada, digamos, vamos a tener que usar lo que hay. La derivada de f respecto de x en el 0, 0, ¿cómo nos va a quedar? Bueno, esto ustedes lo pueden pensar como el siguiente límite, si sale de teoría, esto, límite del cociente incremental o de h tendiendo a 0 de la imagen de f el h0 menos la imagen en 0, 0, ¿sí? Todo esto sobre h, ¿ok? La imagen en 0, 0 nosotros ya la calculamos, tenemos que ver esto, ¿sí? Esto, digamos, no, el f de h en 0 en h0 no hay manera de calcularlo, así que vamos a tener que dejarlo en stand-by, ¿sí? Y sí volver a recurrir a la desigualdad que teníamos al principio, porque es el único elemento que conocemos de la función, ¿ok? Entonces, por saber que estamos ante un módulo, ¿cuál va a ser la de referencia? Pues el hecho de que estamos ante un módulo nos dice que todo esto es mayor que 0. Entonces vamos a tener 0 menor o igual al módulo de f de x y, ¿sí?, menor o igual a módulo de x por y más y al cuadrado. Ahora, si estamos con f de 0h, vamos a reemplazar, olvidemos por un segundo el límite y vamos a tomar este caso en particular. ¿Qué pasa cuando la función está en un punto con una variable h para x y 0 para y, ¿no? Entonces, reemplazamos directamente, 0 es menor o igual a módulo de f de h0, ¿sí? Todo esto
menor o igual a módulo de h por 0 más 0 al cuadrado, ¿ok? Y luego dividimos por h los tres términos, ¿ok? Básicamente lo hacemos de esta forma justamente porque hay que respetar, digamos, la nomenclatura tal cual como lo dice el enunciado. 0 sobre h da 0, después tenemos módulo, h tiende a 0, pero podemos considerarlo dentro del módulo también porque estamos ante, digamos, valor positivo. Y esto es 0 más 0, entonces todo esto va a quedar entre 0. Entonces, ¿cuál es la ventaja que nosotros tenemos acá? Que volvemos a ver que no es, si nosotros acá, sin el límite, ¿no? Ahora sí aplicamos el límite de h tendiendo a 0 en los tres casos, lo que nos va a quedar es que vuelve a estar todo esto entre 0 y que por ende, resultado, f, o por lo menos el límite de h tendiendo a 0 de f de h en 0 sobre h, nos va a quedar 0. Y por ende, esto que era la derivada de f respecto de x. Entonces venimos acá y conclusión, derivada de f respecto de x en el 0, 0 nos va a quedar 0. ¿Okay? Entonces ya de la definición original tenemos que todo, esto es 0, ya anula este término, esto vuelve a ser 0, así que no hay problema. Vamos a ver qué pasa con la derivada respecto de y. ¿Sí? Entonces, veámoslo. Vamos a calcular el caso B, la derivada de f respecto de y, cuánto nos va a dar en este caso. Entonces, fíjense, vamos a tener acá derivada de f respecto de y en el 0, 0. ¿Sí? Acá tenemos que volver a recurrir a lo mismo. ¿Sí? En este caso vamos a tener límite de h tendiendo al 0, pero en este caso va a ser en función de 0h, digamos distinto, ¿no? El menos f en 0, 0 sobre h. Bueno, esto nos había quedado 0, entonces esto queda, digamos, como f de 0h, ¿no? Vamos a dejarlo en stand-by. Vamos a sacar la desigualdad que teníamos como consigna, 0 menor o igual a módulo de f de xy, menor o igual a módulo de x por y más y al cuadrado. Vamos a reemplazar por 0h, entonces 0 menor o igual a módulo de f de 0h menor o igual a 0 por h más h cuadrado. ¿Ok? Bien, ahora vamos a dividir los tres lados por h, entonces esto va a quedar, lo venimos de acá, esto nos va a quedar como 0 menor o igual a módulo de f de 0h sobre h menor o igual. Esto es 0, se va, y acá vamos a tener h cuadrado sobre h que queda como h. Y luego, en los tres términos, tenemos que hacer límite de h tendiendo al 0, que es lo que aplica a cada caso, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar como 0 menor o igual al límite h tendiendo al 0 de f de 0h sobre h en módulo. Y este límite, si hacemos sustitución directa, nos queda menor o igual que 0. Con lo cual, consecuencia de esto es que todo este límite, ¿sí?, de h tendiendo al 0 de todo esto da 0, y por ende la derivada de f respecto de y en el 0, 0 también nos va a dar 0. Si vamos a la figura, digamos, o al cuadro general de situación del problema, vemos también que este término también se anula. Entonces, nada, digamos, es más sencillo si lo vemos así. Ahora la idea sería tratar de reemplazar todos esos elementos y ver cómo nos va quedando la definición. ¿Okay? Entonces, fíjense ustedes, ¿okay?, para ver que es diferenciable, vamos a probar. Voy a volver sobre esta definición. Ahora sí, reemplazando con todos los elementos, igual va a ser más sencillo, digamos, no hay demasiado que ver acá. Fíjense, esto nos va a quedar, ¿no? Bueno, vamos a copiar acá. Vamos a tener límite de xy tendiendo al 0, 0 de... Esto es 0, se anula. Esto es 0, se anula. Esto es 0, se anula. O sea que vamos a tener f de xy sobre módulo de xy menos 0, 0 es lo mismo que módulo de xy. No hay diferencia ahí, ¿no? Entonces, esto lo que nos va a quedar es este límite, ¿ok? Límite de esta función. Ahora, nosotros lo único que conocemos es básicamente esto, ¿no? Solamente de la función, solamente lo que conocemos es el módulo de f de xy.
Entonces tendríamos que buscar alguna desigualdad o algo que nos permita trabajar. No, igualmente nosotros sabemos que si es diferenciable este límite sí o sí tiene que dar 0, así que eso es una ventaja con la que tenemos, ¿ok? Nada más. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Si este límite da 0, tenemos que pensarlo de la siguiente forma, ¿ok? Pues esto por un lado es así, después lo que nosotros tenemos es, recuerden, la desigualdad que nos daba el enunciado, de que 0 es menor o igual a módulo de f de xy, y esto a su vez es menor o igual a módulo de x por y más y al cuadrado, ¿sí? Entonces, podríamos usar esta desigualdad convirtiendo los elementos que nos faltan de este lado, es decir, nosotros estamos calculando este límite y este límite nos da 0. Si nosotros aplicamos módulo en ambos lados, es decir, módulo de esto, nos va a quedar igual que el módulo de 0. Y en este caso, esto es un número positivo, con lo cual el único, porque es una norma, el único número con módulo que deberíamos aplicar en este caso es efectivamente el módulo de la función. Entonces esto nos va a quedar como básicamente que módulo de f de xy sobre la norma de xy nos va a quedar igual a 0, por lo menos en el límite, ¿no? Entonces, observen ustedes, en este caso una de las cosas que se podría hacer sería, ya que esto es un número, digamos, finito y no hay problema, podemos dividir los tres lados, digamos, sobre todo un número positivo, dividir los tres lados de esta desigualdad por módulo de xy. Entonces, dividimos por módulo de xy, lo mismo de este lado, justamente con la idea de llegar a esta expresión que conocemos acá. Ese sería un poco el norte hacia el cual estamos apuntando en este ejercicio. Bien, hecho esto, fíjense, esto va a quedar como 0 directamente. Después tenemos esta expresión, el módulo. Ahora lo que hay que hacer, este cálculo tiene aplicado un límite, por ende nosotros deberíamos aplicar límite en los tres casos también. Entonces vamos a tener límite de xy tendiendo al 0, 0. Lo mismo de este lado. Y lo mismo de este otro. ¿Ok? Eso sería un poco a lo que estamos apuntando. Entonces, fíjense ustedes cómo nos va a quedar en este caso. Acá nos va a quedar un 0 porque es una constante, digamos, no hay mucho que hacer acá. Entonces esto nos va a quedar con 0. Este límite que nosotros estamos probando, o sea, nosotros lo estamos forzando a 0 porque sabemos que es diferenciable. De hecho, es lo que nos dice el enunciado, probar que es diferenciable. Entonces ya sabemos que esto es 0. No hay problema. Hay que ver, es justamente en este caso, o justamente, mejor dicho, nosotros sabemos que esto va a dar 0. Podríamos, si no, atacar por este lado, que sería también otra posibilidad, ¿no? ¿Qué pasa con este lado, no? Entonces, fíjense, vamos a tener límite de xy tendiendo al 0, 0 de módulo de xy más y al cuadrado sobre la norma de xy, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer acá, por ejemplo? Bueno, una forma sería pensarlo de la siguiente forma. La norma esta es lo mismo que decir x al cuadrado más y al cuadrado raíz cuadrada, ¿correcto? Bueno, y en este caso, si ustedes observan, algo que se podría sacar en limpio sería lo siguiente. Si bien este límite nosotros no lo conocemos, pero esta suma de xy más y cuadrado, piénsenlo de la siguiente forma para que se entienda el concepto. Vamos a hacer una cuenta auxiliar acá, olvídense de esto. Si nosotros tenemos x más y al cuadrado, ¿sí? Esto nos va a quedar como x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado, correcto. Eso sería un poco lo que está ocurriendo acá. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, tenemos, en vez de tener x más y al cuadrado, o sea, tenemos toda esta expresión, ¿no? Bueno, por ejemplo, si nosotros tenemos módulo de xy, esto nos va a quedar como, y si lo tenemos al cuadrado, esto nos va a quedar como x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? Bueno, claramente acá este término siempre va a ser menor que el primero. ¿Por qué? Porque falta este término que puede ser positivo o negativo, pero básicamente esa sería la idea. Entonces, en relación con estos dos sale lo que viene a continuación. X más y al cuadrado, digamos, eso cómo lo adaptamos a esto, ¿no? Para que se entienda un poco. Fíjense lo siguiente. Acá, nosotros en este término siempre va a ser más grande que este.
¿Ok? O sea, este de la función va a ser menor que este. Y después este va a ser menor que este. ¿Ok? Entonces de ahí sale la siguiente desigualdad. Que nosotros tenemos módulo de xy más y cuadrado sobre módulo de xy. Esto nos va a dar menor o igual que 2 veces, ¿sí? Teniendo en cuenta esto. Si nosotros lo ponemos con 2 veces es justamente para que se entienda, digamos, de dónde viene el módulo del vector, ¿no? ¿Ok? Si nosotros simplificamos esta cuenta, esto nos va a quedar igual a 2 veces el módulo de xy. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo ponemos en limpio? Esto. Ahora, digamos, voy a volver a reescribir toda esta parte, pero adicionándole esto último que agregamos nosotros, ¿no? Entonces esto va a quedar, finalmente, fíjense, como 0 menor o igual a nuestro límite, límite de xy, tendiendo al 0, 0, de módulo de f de xy sobre módulo de xy, y esto a su vez va a ser menor o igual que el límite de xy tendiendo al 0, 0 de 2 veces el módulo de xy. Que nosotros acá, ahora sí, este límite, si reemplazamos estas funciones x al cuadrado más y cuadrado, todo a la 1 medio, que acá sí da 0. Entonces, como este límite está entre 0 y 0, digamos, la conclusión de esta parte es que todo esto va a dar 0. Entonces, por ende, límite de xy tendiendo al 0, 0 de todo esto nos da 0, que es lo que buscábamos, justamente porque es lo único que cumple el criterio de diferenciabilidad, que es lo que nosotros habíamos puesto al principio. Y después lo que nos pide es hallar la ecuación del plano tangente al gráfico en el origen. Entonces, vamos a ponerlo acá, ¿no? Plano tangente a la función f en 0, 0, ¿qué ecuación tiene? Si lo ponemos con la ecuación normal, ¿no? De z en función de más. Esto sería para cualquier punto, ¿no? Z nos va a quedar como f en el 0, 0 más la derivada parcial de f respecto de x en el 0, 0 por x menos 0 más la derivada parcial de f respecto de y en el 0, 0 por y menos 0. ¿Sí? Bueno, ¿qué encontramos nosotros? Acá la imagen da 0 y ambas derivadas parciales dan 0, y eso fuerza a que el plano tangente que estamos buscando sea el plano constante z igual a 0. Y ese sería, digamos, el cierre de esta parte del ejercicio. Vamos a hacer ahora este caso donde nosotros tenemos básicamente una función, como ustedes observan, una función que va de R2 en R, diferenciable en todo su dominio, ¿sí? Vamos a tener P, que es un vector de R2 tal que la norma de ese vector nos va a dar 1. Entonces la idea acá es, a través de esto, digamos, probar, digamos, que dada la que la derivada parcial, derivada direccional, digamos, de cualquier punto, ¿sí?, de R2 de esa función, nos va a dar 0. Entonces, dado este hecho, ¿sí?, en este caso, la idea es probar justamente esta igualdad, que la imagen de un punto de R2Q, ¿sí?, más t por un vector, digamos, de R2 también, ¿no?, donde t es una variable real, nos va a dar igual que la imagen de la función en general, ¿sí? Entonces, ¿a qué vamos a recurrir al momento de hacer esta demostración, ¿no? Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Digamos, si nosotros tenemos para todo punto de R2 que se cumple esta condición, ¿no?, la idea justamente es tratar de evaluar esto. Fíjense, vamos a recurrir un poco a la teoría, ¿sí? Fíjense lo que dice en este caso este enunciado, donde si nosotros tenemos una función, en el caso de la proposición 14, ¿no?, una función diferenciable en un punto, en este caso estamos hablando de todos los puntos de R2, ¿no?, si existe la derivada de f en cualquier dirección, y esa derivada direccional es directamente el producto interno entre el gradiente de la función en el punto y el vector.
Para comodidad yo voy a usar la nomenclatura que usa la cátedra de Análisis 1 de la Facultad de Buenos Aires, que de hecho es de donde estamos sacando este ejercicio. Ustedes observan, así que bueno, nada, vamos a verlo de este lado. El punto en cuestión, para hacerlo más claro con la nomenclatura, va a ser el punto Q, ¿sí? En este caso, entonces vamos a tenerlo de la siguiente forma. Así como nosotros tenemos una derivada parcial, digamos, de f, o derivada direccional de esa función en un punto, y el punto es cualquiera, digamos, de R2, en este caso vamos a hacer lo mismo. Fíjense, vamos a tener la derivada de f respecto, ¿sí?, de un vector k, por ejemplo, en este caso. Esto nos va a quedar evaluado en un punto Q, ¿sí? Esto nos va a quedar igual, ¿sí?, al producto interno, ¿sí?, entre el gradiente de la función evaluada en el punto y k, que es el vector, en este caso, de la dirección. Recuerden ustedes que el producto interno generalmente se escribe de esta forma, ¿sí?, pero pueden ponerlo también, digamos, como un producto escalar, no hay problema por ser este caso, ¿no? Entonces, sí, lo importante es tener en cuenta es que en este caso estamos hablando de que k es un vector que pertenece a R2, pero como es un vector unitario, justamente por este tema de ser un vector de dirección, vamos a tener que k, la norma de k, nos va a quedar igual a 1. ¿Okay? Y de vuelta, Q es un vector, es un punto cualquiera de R2, así que ya lo tenemos en particular. Entonces, fíjense ustedes, en este caso, ¿sí?, para el vector B, que estamos calculando, acá le vamos a cambiar la nomenclatura, pero para seguir un poco con lo que dice la cátedra, lo que se cumple en este caso particular de uno de los supuestos es que esa derivada nos va a dar 0. Y si esa derivada nos da 0, nosotros también, viendo esto, es que esa derivada nos va a dar 0 y ese producto interno nos va a dar 0 también. Entonces vamos a tener la derivada de f respecto de este vector b, ¿sí?, en el punto Q, nos va a quedar como el producto interno entre el gradiente de f evaluado en ese punto, ¿sí?, y el vector b. Y en este caso esto nos va a quedar igual a 0 por lo mismo que vimos arriba. Eso es un poco de donde partimos. Ahora, si f es diferenciable y R2 es un conjunto convexo, ¿sí?, se puede aplicar el teorema de valor medio. Esto lo vamos a usar justamente para tratar de llegar, digamos, a esta expresión que ustedes ven a continuación, porque eso sería un poco la idea en particular. Entonces, digamos, en este caso el teorema de valor medio, ¿qué vamos a tomar? Nosotros de esta expresión que tenemos acá, ¿sí?, que sería de que f de q más t por b es igual a f de q, si nosotros, bueno, vamos a hacer acá un asterisco, un llamado, si nosotros a esta expresión restamos f de q, por ejemplo, en ambos lados, vamos a tener f de q más t por b menos f de q nos va a quedar igual a 0. ¿Okay? Entonces tenemos que aplicar algo, digamos que, o sea, esto es un poco lo que queremos, a lo que queremos llegar, pero digamos, esto mismo aplicando en el teorema de valor medio, vamos a tener el producto interno, ¿sí?, de la función evaluada en un punto y luego la resta, ¿sí?, o sea, el vector que va a salir en este caso con el cual tenemos que hacer el producto interno, va a ser la resta entre estos dos. ¿Okay? Entonces, en ese caso, este f, en este caso, ¿no?, vamos a tener este f de q más t por b, ¿sí?, menos f de q, nos va a quedar. Vamos a tomar el punto C, que es un punto, ya les digo, representativo, digamos, habilitado por el teorema de valor medio, producto interno entre el gradiente de la función evaluada en ese punto C, ¿sí?, en este caso, y luego, ¿sí?, el vector que va a ser justamente la resta de los vectores originales de esta función. Acá estamos restando las imágenes, ¿no?, pero en este caso sería q más t por b menos q, ¿sí?, o sea, sería todo este menos el q. Claramente lo que va a ocurrir acá es que se van a cancelar estas q, ustedes ven a continuación. Entonces este producto va a quedar como el gradiente de f evaluado en el punto C, producto interno con t por b, ¿sí? Y una propiedad que tiene el producto interno es que en este caso el producto interno vamos a expresarlo de esta forma, si bien t es un escalar, como ustedes ven en este caso en la definición de la función, pero podemos sacarlo fuera, digamos, del producto interno y expresarlo como una multiplicación. Entonces en este caso este t como escalar nos va a quedar como t por el producto interno entre f evaluado en C y luego el vector b. Y esa sería un poco la idea. Entonces, nada, como para tener en cuenta esto,
Recordemos en este caso que C es un punto comprendido en el segmento que une a los puntos de Q más T por B y de Q. Sí, es decir, eso para tenerlo en cuenta en estos casos. Entonces, vamos a tener lo siguiente. C es un punto que pertenece a R2. ¿Ok? Y por lo que vimos al principio, nosotros si calculamos la derivada direccional de la función en ese punto, esto nos va a dar 0, pero a su vez también podemos calcular la derivada direccional por ser una función diferenciable como el producto interno entre el gradiente de la función evaluada en ese punto, ¿sí? Y el vector, digamos, sobre el cual se va a hacer la derivada, ¿no? Entonces es un poco la idea. Vamos a aplicar un poco las propiedades que vimos al principio. Fíjense, el resultado anterior que nosotros teníamos era t multiplicado por esta misma expresión. Entonces vamos a replicarlo acá. Vamos a multiplicar por t en ambos lados de la igualdad. ¿Sí? Entonces vamos a tener t de este lado, t del escalar, ¿no? Y t de este otro. Claramente acá t por 0 nos va a volver a quedar 0. ¿Sí? Y después acá vamos a tener t por el producto interno entre el gradiente de f evaluado en c y el vector director b. ¿Ok? Que en este caso nos va a dar 0, ¿correcto? Bueno, si ustedes observan, esta cuenta sale, digamos, de la resta entre f evaluado, digamos, acá en este caso esta resta sale de f evaluado en q más t por b, ¿sí? Menos f evaluado en q. Por ende, después, sumando f de q en ambos lados, llegamos a la igualdad que nos pide el ejercicio a demostrar al principio, ¿no? Bien, vamos a ver en el caso 3 qué es lo que ocurre. ¿Sí? Vamos a tener en este caso una función de R2 a R diferenciable, ¿sí? Para todo punto P perteneciente a R2, ¿okay? Punto del dominio. Y hay que probar que si f alcanza un máximo o mínimo local en el punto P, entonces se cumple que el gradiente de la función es 0, 0. Otra forma de decir esto es que las derivadas direccionales, las derivadas parciales son nulas. ¿Okay? Entonces, para probarlo vamos a tratar de usar los mismos conceptos que se utilizan habitualmente en este tipo de casos, ¿no? La idea sería la siguiente, para entender un poquito qué es lo que está ocurriendo. Nosotros vamos a tener acá, ¿sí? Muy a grosso modo, ¿no? Esto es algo orientativo. Tenemos los tres ejes X y Z y contra lo que nos estamos enfrentando es que vamos a tener un punto, por ejemplo en este caso el punto P es el punto de R2 que en este caso va a tener una forma x0, y sub 0 y 0 para z, ¿no? Entonces la función viene por aquí, esto sería f, ¿no? En función de las dos primeras variables. Y en este caso lo que nosotros tenemos es que para que alcance un máximo mínimo local, tanto si nosotros calculamos las derivadas parciales por x y por y, que en este caso nos vamos a mover en rectas paralelas a los ejes en cada caso, y calculamos las derivas parciales van a dar nula y por ende el plano tangente va a dar nulo. ¿Sí? Eso sería para la idea. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si la función alcanza un máximo local, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, supongamos que en este caso es un máximo. ¿Okay? Entonces vamos a ir por el primer caso, que sería del máximo local. Eso quiere decir que en este caso, ¿sí? Esa función, ¿sí? o la función, cualquier valor de cualquier punto de x y que nosotros tomemos va a ser menor o igual que otro punto, o la imagen de AB, que sería la imagen de P, en este caso. ¿Sí? Si nosotros, en este caso, la cátedra por lo menos usa la nomenclatura que sea AB. Yo acá lo estoy poniendo en R3 y en R2 sería con AB. Entonces, lo que vamos a tener es que f de x y va a ser menor o igual a f de AB para todo XY, pero que obviamente no es todo XY de R2 porque en algún momento eso no se va a cumplir, sino que tiene que ser a través de un conjunto de R2, ¿sí? Y esos conjuntos generalmente se denominan bolas, ¿sí? Básicamente las bolas es un conjunto que está centrado en un punto, que tiene un radio determinado, así como puede ser una esfera, ¿sí? O sea, es análogo a una esfera, y básicamente lo que en ese punto o en ese conjunto se cumplen esas condiciones que estamos probando o queriendo probar nosotros. Entonces, esta va a ser una bola, ¿sí? Que va a tener un radio delta, ¿sí? En este caso, y va a estar centrada en P. Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros? En este caso, ¿sí? Fíjense, P, si es una bola centrada en P, vamos a tener un radio artificial llamado delta, en este caso, y a lo largo de ese radio se va a cumplir esa condición de máximo que vimos al principio. ¿Okay? Entonces, eso para tenerlo en cuenta.
Vamos a pensar en otra cosa, por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros vamos a anular, por ejemplo, si nos vamos a ir recorriendo el dominio de la función con rectas que son paralelas a los ejes? Y por ende, si esto es así, vamos a dejar constante una de las dos variables a lo largo, a través de ese punto por el cual pasemos, ¿no? Entonces, en este caso, esto nos quedaría la función g, que nos va a quedar, por ejemplo, en función de a menos delta, ¿sí? Y a más delta. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Si x en este caso es a, lo que estamos haciendo es moviéndonos en este, digamos, perdón, acá lo dije mal, esto sería, en este caso, acá, a más delta, y esto sería a menos delta. O sea, nos vamos a mover a lo largo de este segmento. ¿Sí? Eso sería un poco la función g que estamos verificando. Entonces, en ese caso, ¿sí? Esto que va a los reales, estamos cortando la función en una recta paralela al eje x, ¿sí? Y en este caso nuestra función g pasa a ser g de x, pasa a ser de estilo f de xb, o sea, dejamos constante y, ¿no? Es derivable porque es una composición de funciones diferenciables, ya la función f es diferenciable, así que no tenemos mayores inconvenientes, y vamos a ir viendo qué es lo que pasa punto a punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a ver g evaluado en a nos va a quedar como, estamos hablando de este mismo punto nada más, ¿okay? Entonces nos va a quedar como f de ab, y luego vamos a tener que g, y en este caso va quedando, ¿okay?, de esta forma, ¿no? Fíjense que acá nos estamos moviendo a lo largo de x, ¿okay?, pero digamos, nosotros dejamos constante y. Eso sería un poco la idea. Entonces lo que vamos a ver es que g es derivable en a, porque es una composición de funciones diferenciables, ¿okay? Entonces no hay demasiado inconveniente. Entonces vamos a tener lo siguiente: x, ¿sí?, pertenece a este intervalo que están visualizando de este lado, ¿sí?, entre a menos delta y a más delta, ¿sí? Una forma que podríamos también verlo sería la siguiente forma: si hacemos un zoom, para tratar de entender un poquito de qué se trata esto, ¿no? Fíjense, vamos a tener y de este lado, después vamos a tener x, y observen ustedes lo siguiente, ¿no? Este es nuestro punto, el AB. ¿Dónde nos estamos moviendo nosotros para que tengan un poco más de claridad? En esta recta constante es para x constante, para y constante, perdón, y esta es para x constante. Todo hacia arriba. Entonces, en este caso, este a menos delta y a más delta, estamos hablando de acá, ¿sí? Acá, digamos, es de forma arbitraria, es decir, acá no necesariamente estamos hablando de un valor de referencia, pero bueno, eso es un poco lo que ocurre. Entonces, nos vamos a mover en este intervalo, ¿sí?, acá. Y la idea justamente es que nosotros lo que vamos a tener es que x pertenece al intervalo de los dos. Vamos a ponerlo a este lado. ¿Okay? Fíjense, x pertenece a menos delta y a más delta. Y para toda esta bola, digamos, se ocurre que f de xb, porque estamos hablando, recuerden que y está constante en este caso, va a ser menor o igual a f de ab, que es la imagen de la función en el punto, ¿correcto? Entonces, en este caso, g de x va a ser menor o igual que g de a, ¿okay?, que sería la imagen de esa función. Así que en este caso, ya les digo, nos estamos moviendo por el largo de una recta constante y que está quedando fija en ese punto. ¿Okay? Entonces, en este caso, g va a alcanzar un máximo local en a, justamente, y el orden, digamos, del razonamiento es este: g alcanza el máximo local. Como corolario de esto, o sea que primero está el máximo, la consecuencia es que la derivada nos va a quedar igual a 0, ¿sí? Y recalcamos el tema del orden porque es muy, digamos, es muy común que uno pueda confundirse y a veces pensar que si la derivada es 0, bueno, por consecuencia la función va a tener el máximo ahí. No necesariamente es el caso, puede pasar la mayoría, pero no es algo
que involucre estrictamente a la función. ¿Okay? Bien, después, fíjense ustedes que G' en A, que en este caso nos va a quedar como, lo podemos pensar también, en este caso como la derivada parcial de la función respecto de x en AB, porque recuerden que nosotros recorrimos a la función solamente en un eje, en este caso nos va a quedar 0. ¿Okay? Entonces, para calcular esto, se puede aplicar la regla de la cadena. Fíjense, vamos a calcular la regla genérica de la derivada de g en función de x y luego evaluarla en el punto A. ¿Okay? Entonces, en este caso vamos a tener g' de x, que nos va a quedar la derivada parcial de f respecto de x para toda variable x y b constante en y por 1, ¿sí? Y después la derivada parcial de f respecto de y en x y b por 0. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque es la derivada direccional en la dirección del versor y, que es el versor del eje x. ¿Okay? Eso sería para que entiendan de dónde sale este 1 y este 0. Entonces, como consecuencia, g' evalúa en el punto A, obviamente esto se va, y lo que nos va a quedar es la derivada parcial de f respecto de x en AB, ¿sí? Que es lo que queríamos calcular al principio. ¿Okay? Y en este caso, como nosotros ya probamos que es 0, nos va a quedar esta derivada parcial igual a 0. ¿Okay? Eso sería por lo menos para la primera parte. Todo lo que hay que hacer para el resto, para la variable y, es análogo a lo que hicimos hasta ahora. Entonces no vamos a repetir los procedimientos, pero para que vean ustedes que no hay diferencias sustanciales entre un paso y el otro. Vamos a ver lo mismo ahora para la variable y. Para que sea más clara la orientación, vamos a de vuelta dibujar acá, ¿no? Tenemos los dos. Fíjense, ¿no? Entonces, en este caso, volvemos a tener el punto, ¿sí? Esto es el punto AB. Pero en este caso nosotros nos vamos a mover en una variable que va a ser, digamos, en un intervalo determinado de esta forma, ¿no? O sea, recuerden que nos hemos movido en una bola, que puede tener forma de circunferencia en este caso, o sea que esto va a ser el extremo superior, b más delta, y el extremo inferior, b menos delta, ¿no? Donde ya les digo, esto es de forma arbitraria y recuerden que estos valores son simple y llanamente testimoniales, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a mover dentro de este intervalo de la recta, ¿sí? La recta constante acá. Entonces, vamos a mover en este intervalo. A esto le vamos a llamar una función determinada, que en este caso va a ser h, que nos va a quedar como b menos delta, sería esto, y luego tenemos b más delta, que sería esto otro, a los reales. ¿Por qué a los reales? Porque recuerden que la imagen de la función está por encima de este plano de la hoja, que es donde está el dominio, y bueno, justamente estamos cortando la función de varias variables con una recta en particular. ¿Okay? Esa sería un poco la idea. Entonces, en este caso, vamos a tener h, acá x es constante, o sea que la única variable va a ser y, fíjense que es una recta constante, así que la única variable en este caso es y. ¿Sí? Esto nos va a quedar como f de a de i, ¿sí? Y en este caso vamos a tener que h es derivable, porque es una composición de funciones diferenciables. Entonces, bien, vamos a ver qué es lo que sucede en cada caso. Si evalúo h de b, que es en este punto específicamente, esto lo que nos va a quedar es igual a la imagen de la función f en b, y lo que vamos a tener es que h de i nos va a quedar como f de ai, ¿sí? Que es lo mismo que habíamos dicho antes. Entonces vamos a pensar en la bola, ¿sí? Que en este caso solamente la vamos a atacar por un eje, que es el que estoy en la gráfica, ¿no? Entonces vamos a tener que i pertenece de b menos delta, luego b más delta, ¿no? Y que para ese entorno la imagen de cualquier punto sobre esa recta, es decir, la imagen de AI, ¿sí? Va a ser menor o igual que la imagen del punto mayor de AB. ¿Okay? Y eso implica, ¿sí? Si reemplazamos ahí, vamos a reemplazar esta imagen, y AB vamos a reemplazar esta otra, eso implica que h de i va a ser menor o igual que h de b, con lo cual hb alcanza un máximo local. Entonces, por corolario, ¿sí? En b hay o se alcanza un máximo local. ¿Ok? Y lo que implica esto, o sea, una vez que esto se probó, esto del máximo local se probó, lo que implica esto es que la derivada en b, en este caso respecto a la variable y es 0, y esta derivada es la derivada parcial de f
respecto de y en el punto AB, que igual es igual a 0. Entonces, de vuelta, si queremos calcular, ¿sí?, la derivada direccional, en este caso, nos va a quedar de la siguiente forma. Fíjense, h' de y, en este caso nos va a quedar la derivada de f respecto de y, de I, recuerden que A es la constante, por la cual igualamos X, ¿sí?, por 1, ¿sí? Ojo con el orden, acá estoy poniendo Y primero y X después, también puede ser al revés, no importa, ¿eh? Y después acá la derivada parcial de f respecto de X, de AI, y en este caso por 0, ¿no? O sea, porque nuestro vector director es el J, es el 0, 1, que es sobre el cual estamos haciendo esta derivada. Entonces, bueno, obviamente esto se anula, y lo que queda, digamos, como consecuencia, acá, es que h' en b nos va a quedar la derivada de f respecto de y en AB, ¿sí?, y que esto es igual a 0 por lo que vimos al principio. Entonces, en este caso, fíjense ustedes que el gradiente de f evaluado en p nos va a quedar, ¿no?, el gradiente que está hecho de las derivadas parciales de la función evaluada en el punto, ¿no? Y esto nos va a quedar como 0, 0, que es lo que queríamos mostrar al principio de todo. Vamos a ver ahora el caso 4, que es este caso que ustedes ven a continuación. Acá básicamente se consta de lo siguiente. Vamos a tener que aplicar, ¿sí?, como ustedes observan acá, tenemos una función que va de R2 en R, es una función integrable, ¿no? Tenemos D, que es el cuadrado de vértices que ustedes ven a continuación, y G, que es una función de reales a reales, ¿no?, una función lineal normal, que cumple la propiedad de que f de xy, ¿sí?, nos queda G compuesta con x menos y, ¿no? Básicamente es para todo xy perteneciente a R2. Y hay que probar que esta integral, la integral doble de la función, si evaluada en ese dominio, nos va a quedar igual que la integral simple de G evaluada en este punto. A ver, para que se entienda un poco de qué se trata este ejercicio. Este es un ejercicio de integrales con cambio de variable. ¿Qué quiere decir? Muchas veces, cuando nosotros calculamos una integral, y a veces las variables o las variables con las que nos estamos manejando no son las mejores o las más adecuadas, tenemos que recurrir a un cambio, por temas más que nada geométricos en su mayoría, ¿no? Entonces, eso sería un poco lo que está ocurriendo. Fíjense, vamos a tratar de entender geométricamente el problema para ver dónde estamos parados, ¿no? O sea, nosotros vamos a tener, acá tenemos el eje Y, ¿sí?, pues el eje X vamos a dibujar los puntos, más o menos, aproximadamente, como para tener una idea de dónde estamos parados, ¿no? A ver, tenemos el 1, 0, por ejemplo acá, ¿sí? Después tenemos el menos 1, 0, después tenemos el 0, 1 y el 0, menos 1. ¿Okay? Entonces, si dibujamos la región, ¿qué es lo que ustedes observan acá? Acá nosotros tenemos una región, digamos que es como un rombo. Básicamente es un cuadrado, pero rotado de forma tal de que tenemos esta región. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Cada una de estas rectas, uno de estos segmentos están ubicados sobre rectas que nosotros podemos averiguar cuál es la función de cada uno. Entonces yo las voy a poner acá en línea punteada para que se entienda, digamos, de dónde a dónde van estos elementos, ¿no? Fíjense, la primera en este caso nos va a quedar que es y es igual a x menos 1, que es la primera recta. Luego esta en verde, que sería, por ejemplo, ¿no?, y es igual a x más 1. Después tenemos esta otra donde vamos a tener y es igual a menos x más 1 e y es igual a menos x menos 1. Entonces tenemos estas cuatro rectas y básicamente la integral va a ser sobre una región que, si bien, si nosotros pudiéramos girar esta región y trabajarlo como un cuadrado, sería mucho más simple, que de hecho es lo que presenta el problema en este sentido. Entonces va a haber que hacer esa transformación, va a haber que hacer ese cambio para que la integral se pueda calcular de una forma más sencilla también. Eso sería un poco la idea. Entonces, ¿cómo va a ser esta transformación? Vamos a hacer lo siguiente. Hay varias maneras de hacer esto, ¿sí? Pero si ustedes observan, todas las rectas conviven, digamos, de dos formas. Por ejemplo, estas dos, ¿sí?,
x más 1 y x menos 1, si yo pusiera las variables de un lado y los números del otro, voy a tener lo siguiente, fíjense, menos x más y es igual a 1, y después voy a tener menos x más y es igual a menos 1. Si lo doy vuelta del otro lado, esto me puede quedar como x menos y igual a menos 1 y x menos y igual a 1, por ejemplo. Y si hago lo mismo de este lado, esto me va a quedar como x más y igual a 1 y x más y igual a menos 1. Entonces, ¿cuál es un poco digamos, la magia? Digamos? Estas dos rectas son paralelas entre sí. Entonces, a estas dos rectas yo podría identificarlas con una variable nueva que vamos a crear, que no existe, digamos, pero que nosotros la vamos a crear para que tenga sentido lo que estamos haciendo, y vamos a llamarle, por ejemplo, u a estas dos. Entonces, u va a ser la combinación de x más y. Y de la misma forma vamos a trabajar con las restas de las dos. Entonces vamos a trabajar que estas dos se van a llamar b, y en este caso esto es x menos y. ¿Ok? Entonces, pensando en una integral de este estilo, con esta transformación, nosotros la integral saldría mucho más simple que lo que saldría de cualquier lado, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a operar esa transformación? Bueno, justamente vamos a poner las variables de este lado, ¿no? Para que se entienda un poco la idea. Nosotros habíamos dicho que, en este caso, u nos iba a quedar como x más y b nos iba a quedar como x menos y. Ok, entonces en este caso, esto podemos pensar a x y a y por separado como si fueran dos, digamos, como si fueran funciones de u y de b. Pensémoslo al revés. ¿Cómo se puede pensar x como función de u, de u de b, y y como función de u y de b? Supongamos que sumamos estas dos ecuaciones para sacarnos el y del medio. Esto nos va a quedar u más b, esto nos va a quedar x más y más menos y, nos va a quedar 2x. O sea que en este caso x nos va a quedar como un medio, ¿sí?, de u más b, por ejemplo. ¿Okay? Y si repetimos el paso y lo reemplazamos en y, vamos a encontrar en este caso, fíjense, esto nos va a quedar un menos b acá. Por ende, la transformación de u y de b, que va a ser, esto sería x en función de u y de b e y en función de u y de b. ¿Okay? Entonces la transformación de u y de b nos va a quedar como, en este caso, u más b sobre 2 y u menos b sobre 2. ¿Okay? Entonces, cada uno de estos, ¿no? Entonces ahora, fíjense, ¿qué necesitamos nosotros para cambiar las variables? Bueno, primero, nosotros lo que vamos a hacer es que transformamos a la región D, es decir, nosotros vamos a transformar a esta región, que es la que teníamos, esta sería nuestra región D, en la región T. ¿Okay? Entonces, para hacer un esquema muy simple, ¿okay?, vamos a venir de acá a acá, donde nosotros en este caso tenemos el rombo. Esta es nuestra región D, ¿no? Bueno, y lo que vamos a transformar ahora es en este cuadrado, ¿ok?, donde vamos a tener todas las variables de este lado. O sea, esto es lo que hace la transformación, de ir de un lado a otro. Para cambiar las variables necesitamos las derivadas direccionales, derivadas parciales. Entonces esto sería la derivada de t, ¿sí?, la matriz de derivadas de t. Fíjense acá, vamos a llamar a esto, para ser más ordenado, esto sería t1 y esto sería t2. Entonces, para calcular el jacobiano tenemos que calcular las derivadas de respecto de u y de b de cada una de estas t1 y t2. ¿Sí? Entonces, en este caso esto nos va a quedar la derivada de t1 respecto de u, la derivada de t1 respecto de b. Luego en este caso tenemos la derivada de t2 respecto de u, la derivada de t2 respecto de b, que esto nos va a quedar un medio, un medio, un medio y menos un medio. ¿Ok? Entonces, lo que queda es la matriz jacobiana. Digamos, esta sería la matriz jacobiana, pero digamos, el jacobiano de la transformación en función de u y de b no es otra cosa que el determinante de esta matriz. O sea, en este caso sería el determinante de la matriz un medio, un medio, menos un medio. Acá le van teniendo un medio por menos un medio, ¿sí?, menos
en este caso, 1/2 por 1/2. ¿Okay? Y acaba quedando directamente 1/2. ¿Okay? Bueno, entonces, ahora tenemos que calcular la transformación. Fíjense. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a respetar los pasos, ¿sí?, de una a otra. Recuerden no solamente esto, que estamos haciendo la transformación de este lado, sino que en este caso g, que era nuestra función g era de x menos y. ¿Okay? Entonces vamos a tener que tener en cuenta cómo adaptamos esto a nuestra integral. Esto puede ser un poco tedioso, así que lo vamos a hacer de partes. Van a tener una integral de la región D de f de x y. Esto es lo que tenemos que calcular al principio, ¿no? Bueno, esto nos va a quedar la integral, ¿sí?, del área D, pero f a su vez será esto, es esta función compuesta. Entonces vamos a tener, expresarlo como g de x menos y, ¿sí?, diferencial de x, diferencial de y, ¿no? Esto, recuerden que era originalmente la función. Bueno, en este caso, ahora explicamos la transformación. Entonces, para aplicar la transformación tenemos que expresar esta función f en función de la transformación, o sea, componer. Vamos a hacerlo en un pequeño diagrama. Vamos a tener las variables x e y que van a ingresar en la transformación. Acá van a salir u y b, y estas van a entrar en f, ¿okay? Y es donde sale la composición de una con la otra. Todo esto es g de u y de b, ¿sí? Entonces, y después habíamos dicho que el recinto del área nueva estaba entre menos 1 y 1 para ambas variables. Entonces, en este caso nos va a quedar entre menos 1 y 1 ambas variables de f evaluada en t de u y de b compuesta en esta composición, y luego jacobiano, que lo tenemos acá arriba, que ya lo calculamos, ¿no? Y acá tenemos ambas. Bueno, entonces en este caso vamos a tener, ¿no?, la integral entre menos 1 y 1, ¿sí?, de cada caso. Después tenemos la integral entre menos 1 y 1 de g. En vez de poner x menos y, lo que vamos a poner es la composición, o sea, la transformación de cada uno. Recuerden que g era x, ¿sí?, que era 1/2 de u más 1/2 de b, y que era 1/2 de u más 1/2 de b. Entonces, en este caso va a ser g de u más b sobre 2 menos 1 menos b sobre 2. Cerramos acá. El jacobiano, que en este caso nos va a quedar 1/2. Todo esto por diferencial de u y todo esto por diferencial de u. Esa sería un poco la idea. Bueno, esto, ¿cómo sigue? Vemos acá. Esto nos va a quedar 1/2 por la integral de menos 1 a 1, por la integral de menos 1 a 1, de g de u, de b, perdón, diferencial u, diferencial b. Fíjense por qué, porque se anula, porque llegamos a g de b. Fíjense, en este caso, nosotros vamos a tener que u con u se va, y b menos menos b nos queda menos 1/2 de b, más 1/2 de b es b directamente. Y directamente en un medio que sale por fuera porque es una constante de la integral, ¿no? Entonces, venimos de este lado. G de b quiere decir que en la primera integral, esto pasa, no tiene ninguna variable que sea respecto de u, con lo cual puede salir por fuera, no de toda la integral, sino de la primera nada más. Entonces esto nos va a quedar la integral entre 1/2 de menos 1 a 1 de g de b, que actúa como constante, ¿sí?, por la integral entre menos 1 y 1 de diferencial de u, ¿sí? Todo esto después diferencial de b, o sea, todo esto va queriendo en este sentido. Entonces, esta parte, ¿sí?, directamente, fíjense, esto va a venir a ser 1/2 por la integral entre menos 1 y 1 de g de b por u evaluado entre 1 menos 1 por diferencial de b, que esto les va a quedar 1/2 por la integral entre menos 1 y 1 de g de b, ¿sí?, por 1 menos menos 1, ¿sí?, diferencial de b. Esto es 2, o sea que vamos a tener 1/2 por la integral de menos 1 y 1 de g de b por 2 por diferencial de b. 2 sale por fuera, se cancela con el 1/2 y queda finalmente la integral entre menos 1 y 1 de g de b diferencial de b. Bueno, chicos, eso es todo. Espero que les haya gustado mucho. Les pido por favor suscríbanse a mi canal si este contenido les gusta y si creen que les va a ayudar más adelante con las materias, y eso realmente va a ser un incentivo para nosotros seguir haciendo videos gratuitos y abiertos a todo el mundo. Denle like a los videos y abajo tienen nuestro dato de contacto
Para clases particulares, recuerden que estamos dando clases a disponibilidad, para clases presenciales o por Skype también. Un abrazo grande y muchos éxitos. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de las clases lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.